Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén todos súper bien, con la energía a tope y listos para chismear un poquito sobre uno de los temas más candentes de la farándula turca, y por qué no decirlo, también internacional. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Demet Özdemir, Grecia y por supuesto, el mismísimo Can Yaman. Sí, lo sé, la combinación es explosiva y créanme que tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido como este y además, no se perderán ninguna de mis actualizaciones. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Es como tener mi propio ejército de chismosos VIP. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos, agarren su cafecito, su té turco, o su bebida favorita, porque esto se va a poner más interesante que un culebrón a las 9 de la noche. Prepárense para descubrir algunos secretos, o al menos, intentaremos descifrarlos, que conectan a Demet Özdemir con Grecia, y la posible revelación que Can Yaman podría tener al respecto. ¿Intrigados? Yo también. Es como si estuviéramos a punto de abrir la caja de Pandora del chisme turco. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Que comience el festín de la especulación. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación y, admitámoslo, de un montón de chismes. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. La pantalla literalmente chispeaba. Era como si dos imanes irresistibles se hubieran encontrado. Era imposible no preguntarse si esa conexión trascendía lo profesional y se convertía en algo más, algo romántico. Los fans, por supuesto, se volvieron locos y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. El hashtag #Candem inundó las redes sociales y cada interacción entre ellos era analizada con lupa. Cada like, cada comentario, cada mirada era una prueba irrefutable, según los fans, de su amor secreto. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es mucho más compleja que lo que vemos en la televisión o en las revistas. La vida no es un capítulo de novela. Si bien durante el rodaje de la serie, Demet y Can parecían inseparables, compartiendo risas, miradas cómplices y un montón de momentos divertidos, después de que Erkencikus llegó a su fin, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco se distanciaron y las interacciones públicas disminuyeron drásticamente. Era como si la magia se hubiera desvanecido con la última escena. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Se habían peleado? ¿Habían decidido simplemente tomar caminos separados? ¿Habían descubierto que eran alérgicos el uno al otro? Las teorías eran infinitas y algunas más descabelladas que otras. Ahora bien, ¿dónde entra Grecia en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A lo largo de los años, tanto Demet como Can han mostrado una gran afinidad por Grecia. Ambos han viajado al país en varias ocasiones, han elogiado su cultura, su gastronomía y su gente. Demet en particular ha sido vista disfrutando de las playas griegas, explorando las islas y compartiendo fotos en sus redes sociales que desbordan felicidad. Parece que la brisa del Egeo le sienta de maravilla. Can, por su parte, también ha expresado su amor por Grecia en diversas entrevistas, hablando de la belleza del país y de la calidez de su gente. Parece que el baklava y el ouzo tienen un efecto mágico en él. Pero más allá de simplemente disfrutar como turistas, existen rumores persistentes de que tanto Demet como Can podrían tener lazos más profundos con Grecia. Se ha especulado, por ejemplo, que Demet podría estar considerando comprar una propiedad en alguna de las islas griegas, tal vez como un refugio personal o como una inversión a largo plazo. Imagínense Demet Özdemir teniendo su propia villa en Mykonos. Sería el paraíso del chisme. Y en el caso de Can, algunos incluso han sugerido que podría tener ascendencia griega, aunque esto nunca ha sido confirmado oficialmente. Sería un giro de guión digno de Hollywood. ¿Será Can Yaman en realidad Canopoulos? Entonces, ¿qué secreto podría revelar Can Yaman sobre la conexión de Demet Özdemir con Grecia? Aquí es donde entramos en terreno puramente especulativo, pero vamos a divertirnos un poco. Es como jugar a detectives con las vidas de los famosos.
Una posibilidad es que Khan conozca detalles sobre los planes de Demet de establecerse en Grecia. Tal vez sepa si realmente está buscando una propiedad allí, qué tipo de propiedad le interesa y en qué isla en particular. Podría ser que Demet le haya confiado estos detalles a K. N en el pasado cuando eran más cercanos, y ahora él esté dispuesto a compartirlos públicamente, tal vez en una entrevista o en una publicación en redes sociales. Imagínense el titular: Can Yaman revela el escondite secreto de Demet Özdemir en Grecia. Otra posibilidad, quizás un poco más descabellada, es que Khan tenga información sobre una posible relación romántica de Demet con alguien en Grecia. Sabemos que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero ese matrimonio terminó relativamente rápido. Fue como un suspiro. Desde entonces ha habido rumores sobre posibles nuevos romances en su vida, aunque nada ha sido confirmado. Podría ser que Khan sepa algo sobre un interés amoroso griego que Demet esté ocultando, y que esté a punto de revelarlo al mundo. Imaginen el revuelo que causaría eso. Sería la comidilla de todos los tabloides, Demet Özdemir enamorada de un dios griego. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la revelación de Can Yaman no sea tan dramática como imaginamos. Podría ser simplemente una confirmación de la afinidad de Demet por Grecia, tal vez compartiendo alguna anécdota divertida sobre sus viajes juntos al país o elogiando públicamente su amor por la cultura griega. En este caso, la revelación sería más bien una forma de alimentar la curiosidad de los fans y de mantener viva la llama del interés mediático en su relación, o exrelación. Sería como echar leña al fuego del chisme. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el nombre de Can Yaman siempre genera expectación y controversia. Es como un imán para los titulares. Es un personaje que no deja a nadie indiferente y sus declaraciones suelen tener un gran impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que si Khan realmente tiene un secreto que revelar sobre Demet Özdemir y Grecia, podemos estar seguros de que no pasará desapercibido. Prepárense para el tsunami de chismes. Y hablando de Can Yaman, no podemos dejar de mencionar su propia trayectoria profesional y personal. Después de Erkenci-Kuş, su carrera despegó a nivel internacional. Participó en varias producciones en Italia, aprendió italiano y se convirtió en una estrella en el país. Ahora es un don de la actuación. También ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia línea de perfumes y participando en diversas campañas publicitarias. Can Yaman, el hombre orquesta. En cuanto a su vida personal, Khan ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque nunca ha confirmado ninguna relación seria desde su romance con la periodista italiana Diletta Leotta. Parece que Khan es un espíritu libre. Se le ha visto disfrutando de la vida, viajando por el mundo y dedicándose a sus pasiones, como el deporte y la filantropía. Un hombre con un gran corazón, además de músculos. Volviendo a Demet Özdemir, su carrera también ha continuado floreciendo después de Erkenci-Kuş. Ha protagonizado varias series de televisión y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono de la moda y en una embajadora de varias marcas importantes. Demet es la reina de la pantalla. Además de su trabajo como actriz, Demet también se ha destacado por su labor filantrópica, apoyando diversas causas sociales y participando en campañas de concienciación. Es una persona comprometida con su comunidad y utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Demet, un ejemplo a seguir. Pero volviendo al tema de Grecia, es importante recordar que la cultura griega y la turca comparten una historia rica y compleja, llena de influencias mutuas. A lo largo de los siglos ha habido intercambios culturales en la gastronomía, la música, el arte y la arquitectura. No es sorprendente que tanto Demet como Khan se sientan atraídos por Grecia, ya que hay elementos de su propia cultura que resuenan en el país vecino. Al final, somos todos vecinos del Mediterráneo. Además, Grecia ofrece un escape de la rutina y el estrés de la vida en la ciudad. Sus paisajes impresionantes, sus playas paradisíacas y su ambiente relajado son un imán para quienes buscan desconectar y recargar energías. No me extrañaría que Demet y Khan encuentren en Grecia un refugio para alejarse del ajetreo de la fama. ¿Quién no querría una casita con vistas al Egeo? Y hablando de paisajes, no podemos olvidar la belleza arquitectónica de Grecia. Sus ruinas antiguas, sus pueblos pintorescos y sus iglesias bizantinas son un testimonio de su rica historia y su legado cultural.
Quizás Demet y Can se sientan inspirados por la belleza y la historia de Grecia. La inspiración puede surgir en cualquier rincón. En definitiva, tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco, con trayectorias profesionales exitosas y vidas personales que siempre están bajo el escrutinio público. Su relación, o ex-relación, sigue siendo un tema de interés para muchos fans, y cualquier noticia o rumor que los involucre genera un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Son como la realeza del chisme turco. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Grecia? ¿Por qué esa conexión especial entre Demet Özdemir y Grecia? Tal vez la respuesta sea sencilla: simplemente aman el país, su cultura y su gente. O tal vez haya algo más profundo, algo que aún no conocemos. Quizás Can Yaman tenga la clave para desvelar ese misterio. Tendremos que esperar y ver qué tiene que decir. El misterio continúa. Mientras tanto podemos seguir especulando, disfrutando de sus trabajos y admirando su talento. Y quién sabe, tal vez algún día podamos visitar Grecia junto a Demet y Can, y descubrir por nosotros mismos la magia de ese país. Un viaje de chismosos profesionales. Para concluir, hagamos un breve repaso de lo que hemos hablado hoy. Exploramos la fascinante conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkenci hasta su posterior distanciamiento. De la chispa al hielo. Analizamos la afinidad de ambos por Grecia, mencionando sus viajes, su admiración por la cultura griega y los rumores sobre posibles lazos más profundos con el país. Especulamos sobre el posible secreto que Can Yaman podría revelar sobre la conexión de Demet con Grecia, considerando diferentes escenarios y posibilidades. Finalmente repasamos brevemente las trayectorias profesionales y personales de Demet y Can, destacando sus logros y su impacto en el mundo del entretenimiento. Un resumen para que no se pierdan en el laberinto del chisme. Pero, ¿qué pasa con otros actores turcos que también han mostrado amor por Grecia? No podemos olvidarlos. Hay muchos que también han disfrutado de las playas, la comida y la cultura griega. Tal vez Grecia sea simplemente un destino popular para los famosos turcos que buscan un poco de relax y anonimato relativo. Después de todo, todos necesitamos unas vacaciones. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento turca tiene una gran influencia en Grecia. Las series de televisión turcas son muy populares en Grecia, y muchos actores turcos son ídolos para los griegos. Esta conexión cultural podría ser otra razón por la que Demet y Can se sienten atraídos por Grecia. El amor es mutuo. Y hablando de fans, ¿cómo reaccionarían los fans de Demet y Can si se confirmara que están planeando mudarse a Grecia? Sería una locura total. Algunos se alegrarían por ellos, otros se sentirían decepcionados por no tenerlos tan cerca, y otros simplemente se volverían locos de celos. La histeria colectiva está garantizada. Pero al final, lo importante es que Demet y Can sean felices y hagan lo que les haga sentir bien. Si Grecia es el lugar donde encuentran la paz y la felicidad, entonces que vivan en Grecia. Lo importante es que sigan brillando. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me encanta compartir estas cositas con ustedes. De verdad espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo. Y sobre todo, entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más profundo detrás de la conexión de Demet Özdemir con Grecia? ¿Qué creen que Can Yaman podría revelar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla. Soy toda oídos y ojos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Conviértanse en mis evangelizadores del chisme. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Únanse a la familia del chisme. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.
Y recuerden, el chisme es bueno para el alma, con moderación, claro. Besitos.